El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿a quién dirige Dios el mensaje del Evangelio? Nos damos cuenta cómo es que en el inicio del Evangelio según San Lucas, que por cierto, Lucas escribe su Evangelio pensando principalmente en aquellos cristianos que no son de origen judío. Los otros evangelios están pensados muy especialmente, Mateo, Marcos y Juan, de escribir el evangelio para los cristianos de origen judío. Pero Lucas está pensando fundamentalmente en los cristianos que no son de origen judío. ¿Y a quién dedica o para quién escribe el evangelio Lucas? Ahí aparece un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Teófilo. Y ciertamente puede existir una persona con el nombre concreto de Teófilo. Pero ¿qué significa Teófilo? Significa amado por Dios. De tal manera que este evangelio está dirigido hacia todos aquellos que Dios ama. Por ello, hermana y hermano aquí presente, usted se siente amada, se siente amado por Dios. Entonces el evangelista Lucas pensó mucho en usted al estar escribiendo el evangelio. Y es un evangelio que toca muy especialmente el corazón
de todos ustedes aquí presentes, porque enseguida de hacer la presentación Lucas de toda la investigación que ha realizado, manifiesta que el Señor Jesús acude a la sinagoga. Recordemos que la sinagoga es un recinto en el cual el pueblo de Dios se unía, se reunía para escuchar la palabra de Dios, para hacer oración, para alimentarse en la fe. Así que no solo hay esta situación de diosidencia, dijeran algunos predicadores, no solo está dirigido hacia quienes son amados por Dios, sino también dirigido de una manera muy particular hacia aquellos que se reúnen de manera habitual en un recinto, en un lugar, para escuchar la palabra de Dios, para fortalecer ese amor, para robustecer su fe, ya que todos ustedes aquí presentes no solo son amados por Dios, sino que también se reúnen habitualmente en un templo para poder escuchar su palabra. Y de lo primero que hace el evangelista al hablarnos de Jesús es que el Espíritu de Dios lo conduce. Y si Jesús ha sido enviado por el Padre, lo que quiere manifestar muy claramente es que esta buena noticia, este acto de amor y esta muestra extraordinaria del cariño y ternura que Dios tiene para con nosotros, es que es una obra trinitaria. El Padre que ha enviado a su Hijo y el Hijo que se deja mover por el Espíritu Santo. Es entonces Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que están presentes en la historia del hombre, que están presentes en su historia y que quiere realizar una obra maravillosa en ella y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Se le entrega el volumen del libro del profeta Isaías. Y allí hay una duda entre los entendidos en la Sagrada Escritura. ¿Sería que llevaban un rol en las lecturas o de pronto era de manera aleatoria la parte del libro que se leía? Bueno, aleatoria sería también como al azar o algo lo que caiga, ¿verdad? Pero se dice muy claramente que al desenrollar el volumen, así era como se escribían los libros en aquel entonces, se hacía un rollito, y entonces encontró el pasaje de la Escritura en donde estaba escrito: Jesús, todo parece indicar que Jesús seleccionó ese fragmento del libro del profeta Isaías o del rollo del profeta Isaías. ¿Y qué es lo que dice de manera sustancial ese texto, esa parte? Que ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Y en aquel entonces los pobres no eran considerados por los demás. Los pobres jamás recibían una invitación a comer por los demás. Los pobres eran marginados, menospreciados, y por ello es que se sentían, como decimos nosotros coloquialmente, se sentían abandonados de la mano de Dios.
¿Qué es lo que entonces está aquí haciendo presente el evangelista y el profeta Isaías? Que Jesús ha venido a mostrar el amor a los pobres, porque casi nadie amaba a los pobres en aquel entonces. Los pobres van a sentirse contentos, van a sentirse felices, porque Dios en su Hijo Jesucristo les va a mostrar su amor, su bondad y su ternura. Y entre otras cosas que manifiesta este texto del profeta Isaías, quisiera hacer presente dos. Una, que manifiesta que va a dar la libertad a los cautivos. El cautivo no necesariamente es alguien que esté preso, porque puede haber quien esté cautivo porque se ha dejado cautivar, y sin estar preso no se puede mover libremente. ¿No acaso a veces un varón le mira a una dama y le dice a ella: estoy cautivo por tu belleza, y nadie ni nada me va a hacer apartar mis ojos de ti? Entonces, el cautiverio puede ser no solo estar preso, sino también puede ser como estar atado de una manera voluntaria porque se ha dejado uno seducir. Puede estar uno preso por el pecado, pero puede estar uno atado a un vicio. Y por ello es que Jesús va a dar la libertad a aquella persona, otorgándole la gracia para perdonarle el pecado, otorgándole la gracia para que pueda evitar en adelante el caer en el pecado. Pero también va a ayudar al hombre a que no esté preso de vicios, que no esté preso de otras cuestiones que pueden llegar a entorpecer su crecimiento en la fe. Y habla también de dar la salvación a los oprimidos. Aquí, con mucha frecuencia se piensa en la opresión de un pueblo oprimido y un pueblo que es opresor. Pero hay que recordar que según el sentido del término bíblico griego de la palabra opresión, habla de quien con esa opresión causa una fractura, causa que se rompan. ¿Cuántas relaciones están rotas, incluso al interior de los hogares? ¿Cuántos corazones se sienten quebrantados y rotos porque alguien les ha lastimado muy seriamente? ¿Cuántas situaciones en la sociedad llegan a ser una fractura en ellas? Fractura tan grande que de pronto se llega a manifestar públicamente en donde hay bloqueos de calles. Recuerdo un comentarista que, haciendo un poco alusión al Padre Nuestro, decía: el bloqueo nuestro de cada día, pero hay que ver en dónde se bloqueó para tratar de evitarlo. Todo esto muestra fracturas, roturas, quebrantamientos. Y el Señor Jesús viene a eso también,
a reconstituir, a reconstruir, a rehacer las relaciones, fundamentalmente en las familias, para que de esta manera haya una buena noticia para ellos. Y por eso es que hace alusión al año de gracia del Señor, año de gracia que estamos viviendo en este año en el que la esperanza ha de estar muy presente en nuestros corazones y que se nos ofrece la oportunidad de, una vez hecho lo que se debe hacer para ganar esta indulgencia, quedar en una situación semejante a aquel que está recién bautizada, que está recién bautizado. Dios nos conceda acoger esta buena noticia y que la hagamos vida en nuestro corazón. El Señor así nos los conceda.